Capítulo 10. El avión de Washington a Birmingham estaba medio vacío. Graham eligió un asiento junto a la ventanilla que tenía desocupado el de al lado. Rechazó un bocadillo algo reseco que le ofreció la azafata y apoyó el legajo de los Jacobi sobre el soporte para la bandeja. Había notado al principio las similitudes entre los Jacobi y los Leeds. Ambas parejas estaban al final de la treintena. Ambas tenían hijos, 2 niños y una niña. Edward Jacobi tenía otro hijo de un matrimonio anterior, que estaba en el colegio cuando fue asesinada su familia. En ambos casos, los 2 padres poseían títulos universitarios, y ambas familias vivían en casas de 2 plantas en las afueras. Tanto la señora Jacobi como la señora Leeds eran mujeres bonitas. Las familias utilizaban idénticas tarjetas de crédito y estaban suscritas a las mismas revistas de gran difusión. Ahí terminaban las similitudes. Charles Leeds era un abogado especializado en impuestos, mientras que Edward Jacobi era ingeniero y metalúrgico. La familia de Atlanta era presbiteriana, los Jacobi católicos. Los Leeds residían desde hacía muchos años en Atlanta. En cambio, los Jacobis habían vivido solamente 3 meses en Birmingham, procedentes de Detroit. La palabra casualidad resonaba insistentemente en los oídos de Graham, como un grifo que gotea. Casual elección de víctimas, sin motivo aparente. Terminología empleada por los periodistas y pronunciada con ira y frustración por los detectives de los departamentos de homicidios. Pero casualidad no era el término correcto. Graham sabía que los que cometen asesinatos múltiples y en serie no eligen sus víctimas al azar. El hombre que asesinó a los Jacobi y a los Leeds vio algo en ellos que le atrajo y le impulsó a matarles. Podía haberles conocido muy bien. Así lo esperaba Graham. O quizá no los conocía en absoluto. Pero Graham estaba seguro de que el asesino los había visto en alguna ocasión antes de matarlos. Los eligió porque tenían algo que le atraía, y las mujeres constituían el meollo del asunto. Pero, ¿de qué se trataba? Existían ciertas diferencias entre los 2 crímenes. Edward Jacobi fue asesinado de un disparo, mientras bajaba la escalera empuñando una linterna. Posiblemente le había despertado un ruido. La señora Jacobi y sus hijos fueron asesinados de un tiro en la cabeza. La señora Leeds en el abdomen. En todos los casos el arma utilizada fue una pistola automática de 9 milímetros. En las heridas se encontraron restos de lana de acero de un silenciador de fabricación casera. Ninguna huella dactilar en los cartuchos encontrados. El cuchillo había sido usado únicamente con Charles Leeds. El doctor Princey creía posible que se trataba de un arma con una hoja delgada, aguda y extremadamente afilada. Los métodos para entrar en las casas diferían también. La puerta del jardín forzada en la casa de los Jacobis y el cortador de vidrio en la casa de los Leeds. Las fotografías del crimen de Birmingham no mostraban tanta sangre como la que se encontró en casa de los Leeds. Pero había manchas en las paredes del dormitorio, a poco más de 60 centímetros del suelo. Por lo tanto, el asesino también había tenido público en Birmingham. La policía de Birmingham revisó los cadáveres en busca de huellas digitales, incluyendo las uñas, pero no encontró nada. A un mes de su inhumación en Birmingham, ya no quedarían ni rastro de una huella
como la que se encontró en el pequeño Leeds. En ambos lugares se habían encontrado el mismo pelo rubio, la misma saliva, el mismo semen. Graham apoyó las dos fotografías de los sonrientes familias en el respaldo del asiento delantero y siguió mirándolas un buen rato, en medio de la calma del avión. ¿Qué podría haber atraído concretamente al asesino hacia ellos? Graham quería creer a toda costa que existía un factor común y que pronto lo descubriría. De lo contrario, tendría que entrar a otras casas y ver qué le habían dejado el duende dientudo. Graham consiguió unas direcciones en la oficina de Birmingham y se puso en contacto telefónico con la policía desde el aeropuerto. El aire acondicionado del coche que había alquilado le salpicaba las manos y los brazos de agua. Su primera parada fue en la oficina de la inmobiliaria Greenhan, en la avenida Denison. Geehan, alto y calvo, apresuró el paso sobre la peluda alfombra color turquesa para saludarle. Su sonrisa se desvaneció, no bien Graham exhibió su credencial y le pidió la llave de la casa de los Jacobi. ¿Irán hoy también policías uniformados?, preguntó con la mano en la cabeza. No lo sé. Espero que no. Tengo oportunidad de enseñarla 2 veces esta tarde. Es una bonita casa. Cuando la gente la ve se olvida de lo que ocurrió. El jueves pasado vino una pareja desde Duluth, unos jubilados de buena posición, fanáticos del cinturón del sol. Estábamos ultimando detalles, hablando sobre hipotecas, cuando apareció un coche patrulla y entraron todos los agentes en la casa. La pareja les hizo algunas preguntas, y por cierto que no se quedaron cortos en sus respuestas. Esos simpáticos oficiales les hicieron repetir todo el recorrido explicándoles dónde estaba cada uno de los cuerpos. Luego se despidieron amablemente. Adiós, señor Ehan. Disculpe las molestias. Traté de mostrarles todas las medidas de seguridad que habíamos dispuesto. Pero ni me escucharon. Se marcharon por donde habían venido y no detuvieron hasta instalarse en el automóvil. ¿Algún soltero ha solicitado visitarla? A mí no. Hay una lista muy larga. Pero me parece que no. La policía no quería permitirnos pintar hasta... Bueno, no sé. El hecho es que justamente el martes se acabó de pintar el interior. 2 manos de látex para interiores, y en algunas partes incluso 3. Todavía estamos trabajando en el exterior. Va a quedar realmente bien. ¿Cómo se las arreglarán para venderla antes de tener autorización del juez? No puedo cerrar el trato hasta entonces, pero eso no significa que no pueda tenerlo todo preparado. La gente podría ocuparla con un acuerdo formalizado por escrito. Tengo que hacer algo. Un socio mío tiene el papel preparado y ese interés nos mantiene despiertos noche y día. ¿Quién es el albacea del señor Jacobi? Metcalf, Byron Metcalf, de Metcalf y Barnes. ¿Cuánto tiempo calcula que se quedará allí? No lo sé, hasta que termine. Deje la llave en el buzón. No es necesario que vuelva hasta aquí. Graham experimentaba la vaga sensación de seguir un rastro frío mientras conducía rumbo a la casa de los Jacobi. Estaba justo en el límite de la ciudad, en una zona de reciente construcción. Detuvo una vez el coche para estudiar el mapa antes de encontrar la salida a un camino secundario asfaltado. Había transcurrido más de 1 mes desde que fueron asesinados. ¿Qué había estado haciendo él mientras tanto?
Había instalado un par de motores diésel en un casco Ribovich de 20 metros, haciéndole señas a Arriaga en la grúa para que bajara un centímetro más. Molly aparecía al final de la tarde, y los tres se sentaban bajo el toldo en la cabina de la embarcación, a medio terminar, y comían los enormes camarones que traía Molly, y bebían cerveza helada marca 2X. Arriaga explicaba cuál era la mejor forma de limpiar langostinos, y dibujaba la aleta de la cola sobre el acerrín de la cubierta, mientras los rayos del sol se quebraban sobre las olas y jugueteaban sobre las plumas de las inquietas gaviotas. El agua del aire acondicionado salpicaba la pechera de la camisa de Graham, que en ese momento se encontraba en Birmingham, donde no había camarones ni gaviotas. Mientras conducía veía a su derecha praderas y terrenos arbolados, cabras y caballos, y a su izquierda estaba Stonebridge, una antigua zona residencial, con unas pocas y elegantes mansiones y unas cuantas casas de gente adinerada. Vio el cartel de la inmobiliaria, casi 100 metros antes de llegar. La casa de los Jacobi era la única a la derecha de la carretera. La savia de los nogales había hecho pegajosa la grava del camino, que golpeaba contra los guardabarros del automóvil. Un carpintero subido a una escalera estaba instalando rejas en las ventanas. El hombre saludó a Graham con la mano cuando entró en la casa. Un gran roble daba sombra al patio de las losas del costado de la casa. Por la noche impediría también que pasara la luz del farol del jardín de al lado. Por esa puerta corrediza de vidrio era por donde había entrado el duende dientudo. Las puertas habían sido reemplazadas por otras nuevas, cuyos marcos de aluminio conservaban todavía un brillo impecable, y la etiqueta con la marca de fábrica. Una reja nueva de hierro fundido protegía las puertas corredizas. La puerta del sótano también era nueva, de acero y con cerrojos. Sobre las losas había cajones con las piezas de un jacuzzi. Graham entró en la casa. Suelos desnudos y olor a cerrado. Sus pasos resonaron en la casa vacía. Los espejos nuevos de los baños no habían reflejado jamás las caras de los Jacobi, ni la de su asesino. Todos conservaban aún la marca de una etiqueta que había sido despegada. Una lona utilizada por los pintores estaba doblada en un rincón del dormitorio principal. Graham se sentó sobre ella al tiempo necesario para que la luz del sol pasara de uno a otro larguero del piso de madera. No había nada. Ya no quedaba nada allí. ¿Vivirían todavía los Leeds si hubieran llegado allí inmediatamente después de la masacre de los Jacobi? Eso era lo que Graham se preguntaba. Reflexionó sobre el peso de esa responsabilidad. Pero no disminuyó al salir de la casa y contemplar el cielo azul. Graham se paró a la sombra de un nogal con los hombros encogidos y las manos en los bolsillos, y dirigió su mirada a lo largo del camino que desembocaba frente a la casa de los Jacobi. ¿Cómo había llegado allí el duende dientudo? ¿Cómo había llegado allí el duende dientudo? ¿Cómo había llegado allí el duende dientudo? Debió llegar en coche. ¿Dónde lo estacionó? El camino de grava era demasiado ruidoso para una visita nocturna, pensó Graham. La policía de Birmingham no estaba de acuerdo. Avanzó por el sendero hasta la carretera. El camino asfaltado tenía zanjas a ambos lados, hasta donde su vista le permitía ver. Era posible detenerse cruzando la zanja y ocultar el vehículo entre las plantas de la propiedad de los Jacobi, siempre y cuando el terreno fuera firme y seco. Frente a la casa de los Jacobi, al otro lado del camino, estaba la única entrada de Stonebridge.
El cartel decía que Stonebridge tenía un servicio particular de vigilancia. Un vehículo extraño no pasaría inadvertido. Y tampoco un hombre caminando entre la entrada, eliminando el estacionamiento en Stonebridge. Graham volvió a la casa y se sorprendió al comprobar que el teléfono anunciaba. Funcionaba. Llamó a la oficina meteorológica y se enteró de que el día anterior al asesinato de los Jacobi había llovido. Por lo tanto, las zanjas estaban llenas de agua. El duende dientudo no había ocultado el automóvil en la carretera asfaltada. Un caballo que se encontraba al otro lado del jardín avanzó hacia la par que Graham. Este caminaba junto a la valla pintada de blanco en dirección al fondo del jardín. Dio al caballo un caramelo de naranja y se separó de él en una esquina. Al dar la vuelta junto a la valla del fondo detrás de las construcciones anexas. Se detuvo al ver el suelo ligeramente hundido en el lugar donde los niños habían enterrado el gato. Al pensar en eso, junto con Springfield en la comisaría de Atlanta, había imaginado que las construcciones serían blancas. En realidad eran de color verde oscuro. Los niños habían envuelto al gato en un trapo de cocina y le habían enterrado dentro de una caja, con una flor entre las patas. Graham apoyó el antebrazo en la valla y reclinó la cabeza. El entierro del animal favorito de uno. Rito solemne de la niñez. Los padres que regresan a casa y sienten vergüenza de rezar. Los niños mirándose unos a otros descubriendo nuevas fuerzas en los momentos en que más se hace sentir el dolor. Uno inclina la cabeza y enseguida los otros le imitan. La pala más alta que cualquiera de ellos. Luego una discusión sobre si el gato está o no en el cielo con Dios y Jesús, y un largo silencio sin que se oiga gritar a nadie. Mientras permanecía allí sintiendo el calor del sol en la espalda, Graham tuvo la certeza de que el duende dientudo no se había contentado con matar al gato, sino que había esperado a que los niños lo enterrasen. No podía perderse aquel episodio. No hizo 2 viajes hasta allí, uno para matar al gato y otro para asesinar a los Jacobi. Mató al gato y esperó a que los niños lo encontraran. No había forma alguna de determinar exactamente dónde habían encontrado los niños al animalito. La policía no había localizado a nadie que hubiera hablado de los Jacobi después de mediodía, aproximadamente 10 horas antes de que murieran. ¿Cómo había llegado allí el duende dientudo y dónde había esperado? Más allá de la valla de atrás, un terreno cubierto por arbustos casi tan altos como una persona se extendía a unos 30 metros hasta llegar a los árboles. Graham sacó del bolsillo trasero el mapa arrugado y lo desplegó sobre la valla. En él se veía una ininterrumpida arboleda que se extendía a 400 metros desde el fondo de la propiedad de los Jacobi, que continuaba en ambas direcciones. Más allá de la arboleda, limitándola hacia el sur, pasaba un camino vecinal paralelo a la carretera que daba a la propiedad de los Jacobi. Graham salió nuevamente en su automóvil a la carretera, calculando la distancia con su cuentakilómetros. Tomó dirección sur y se dirigió hacia el camino vecinal que figuraba en el mapa. Condujo lentamente, controlando otra vez la distancia hasta que el cuentakilómetros le indicó que estaba justo detrás de la casa de los Jacobi, al otro lado de la arboleda. El pavimento se acababa al llegar a un barrio de viviendas modestas, proyecto tan reciente que no figuraba en el mapa. Detuvo el coche en el área destinada a estacionamiento. La mayoría de los automóviles eran viejos, con los muelles saliéndose del tapizado. 2 de ellos estaban apoyados sobre cajones.
Unos niños negros jugaban al baloncesto sobre el suelo de tierra junto a un único aro sin red. Graham se sentó sobre el parachoques del coche para mirar el partido durante un rato. Tenía ganas de quitarse la chaqueta, pero sabía que el 44 especial y la cámara plana en su cinturón llamarían la atención. Un equipo estaba integrado por 8 jugadores con camiseta. Los de torso desnudo eran 11 y jugaban todos a la vez. El arbitraje era por aclamación. Un pequeño de torso desnudo se marchó airadamente a su casa al fallar una devolución. Regresó con fuerzas renovadas comiéndose una galletita y se integró nuevamente en el grupo. Los gritos y el ruido de la pelota mejoraron el humor de Graham. Un tanto, una pelota al cesto. Pensó en cuántas cosas tenían los Leeds. Y los Jacobi también. Según dijo la policía de Birmingham, después de haber descartado el robo como móvil, botes y útiles deportivos, equipos de acampada, máquinas fotográficas, escopetas y cañas de pescar. Era otra cosa que ambas familias tenían en común. Y al pensar en los Leeds y los Jacobi con vida, no pudo evitar recordar cómo habían quedado después, y le fue imposible seguir mirando el partido de baloncesto. Aspiró hondo y se dirigió al monte oscuro que se alzaba, al otro lado del camino. La maleza muy tupida al principio del pinar se hizo más rala al internarse Graham en el sombrío follaje, y su marcha resultó más fácil y agradable sobre el mullido colchón formado por las agujas de los pinos. El aire era cálido y calmo. Los pájaros de los árboles anunciaban su llegada. El terreno bajaba suavemente hasta el cauce seco de un arroyo, y sobre el que se alzaban algunos cipreses, y en la tierra rojiza podían verse pisadas de mapaches y ratones de campo. Unas huellas de pies humanos, probablemente algunas de ellas dejadas por niños, salpicaban el lecho del arroyo. Todas eran hondas y redondeadas, y había caído mucha lluvia sobre ellas. El terreno ascendía al otro lado del arroyo transformándose en una arcilla arenosa, sobre la que crecían helechos bajo los pinos. Graham subió la colina en medio de esa cálida atmósfera, hasta ver luz debajo de los árboles en el límite del bosque. Entre las ramas pudo divisar el piso superior de la casa de los Jacobi. Otra vez apareció la tupida maleza que llegaba casi hasta la cabeza y que se extendía desde el linde del bosque hasta la valla de atrás de los Jacobi. Graham se abrió camino entre las plantas y se detuvo junto a la valla que daba al jardín. El duende dientudo podría haber aparcado el automóvil en el barrio en construcción y haber atravesado el bosque hasta llegar al matorral de detrás de la casa. Podría haber atraído al gato y estrangularle, sujetando el cuerpo inerme con una mano mientras se arrastraba de rodillas y se agarraba a la valla con la otra. A Graham le pareció ver al gato en el aire, sin darse la vuelta para caer sobre las patas, y creyó oír el ruido sordo al chocar el lomo contra el suelo. El duende dientudo debía de haber hecho todo eso durante el día, ya que los niños no habrían encontrado ni enterrado al gato de noche. Y debía esperar para verles cuando lo encontraran. Esperó todo el día en medio del calor del matorral, parado junto a la valla. Hubiera sido visible entre los maderos. Para poder tener una perspectiva del jardín desde el fondo del matorral, tendría que estar mirando las ventanas de la casa con el sol de frente. Evidentemente tuvo que retroceder hasta los árboles, y eso mismo hizo Graham. La policía de Birmingham no era tonta. Graham pudo ver por dónde habían rastreado la maleza, revisando el terreno como solían hacer. Pero eso fue antes de que se encontrara el gato.
Buscaban pistas, objetos caídos, huellas, no una situación o una posición ventajosa desde la cual el asesino pudiese divisar la casa. Se internó unos cuantos metros en la arboleda que se alzaba detrás de la casa de los Jacobi y caminó hacia adelante y hacia atrás entre las manchas de sombra. Primero se dedicó al terreno más elevado, que ofrecía una visión parcial del jardín, y luego recorrió la parte baja junto a la primera hilera de árboles. Al cabo de una hora de búsqueda, un destello de luz que procedía del suelo le llamó la atención. Lo perdió y lo encontró nuevamente. Era la argolla de latón de una lata de gaseosa semi-desenterrada entre las hojas bajo un olmo, uno de los pocos olmos que crecían entre los pinos. Lo vio a 2,5 metros de distancia, y durante 5 minutos no se acercó, dedicándose a estudiar el terreno que rodeaba al árbol. Se puso en cuclillas y apartó las hojas caídas ante él, mientras se acercaba al árbol, avanzando como si fuera un pato por la senda que iba abriendo, para evitar tocar cualquier huella. Trabajó lentamente y consiguió despejar las hojas alrededor del tronco. Ninguna pisada había hollado la capa de hojas del año anterior. Cerca del pedazo de aluminio encontró el corazón seco de una manzana devorada por las hormigas. Los pájaros habían dado buena cuenta de las semillas. Estudió el lugar durante otros 10 minutos. Finalmente se sentó en el suelo, estiró sus piernas doloridas y se recostó contra el olmo. Una nube de mosquitos revoloteaba iluminada por un rayo de sol. Una oruga se paseaba por el envés de una hoja. Un resto de arcilla rojiza proveniente de la suela de un zapato podía verse en una rama sobre su cabeza. Graham colgó su chaqueta de una rama en forma de horquilla y comenzó a trepar cuidadosamente por el lado opuesto del árbol, examinando las ramas que estaban sobre la que tenía el resto de barro. Cuando llegó a los 9 metros de altura, miró hacia el otro lado del tronco y divisó la casa de los Jacobi, a 150 metros de distancia. Parecía muy distinta desde ese ángulo, predominando el color del techo. Podía ver perfectamente el jardín posterior y el terreno de atrás de las construcciones anexas. Unos prismáticos captarían fácilmente la expresión de un rostro a aquella distancia. Graham podía oír el tráfico a lo lejos, y un poco más distante el ladrido de un perro. Una cigarra inició su adormecedor canto ahogando los otros sonidos. Una gruesa rama justo encima de él se unía al tronco formando un ángulo recto con la casa de los Jacobi. Subió un poco más para poder ver y se apoyó en el tronco para observar mejor. Junto a su mejilla, y colocada entre el tronco y la rama, había una lata de una bebida gaseosa. ¡Qué bien!, susurró Graham a la corteza del olmo. «Dios mío, qué bien, ven aquí, latita». Pero podría haber sido uno de los niños quien la había dejado allí. Trepó un poco más por el mismo lado del árbol, lo que resultó bastante arriesgado. Al llegar a las ramas más pequeñas, y dio la vuelta para poder mirar la rama más gruesa de abajo. Un pedazo de corteza de la parte de arriba de la rama había sido arrancada, dejando a la vista una zona verdosa de la médula interna, del tamaño de una baraja, centrado en el rectángulo verde grabado en la madera blanca. Graham vio esto. Un dibujo. Había sido dibujado cuidadosa y limpiamente con un cuchillo muy puntiagudo. No era la obra de un niño. Era una marca. Graham fotografió la marca, alternando cuidadosamente el enfoque.
La vista desde la rama gruesa era buena y había sido mejorada. El resto de una ramita colgaba de otra situada más arriba. Había sido cortada para facilitar la visión. Las fibras estaban aplastadas y el extremo un poco achatado por el corte. Graham buscó el pedazo que había sido cortado. Si hubiera estado en el suelo lo habría visto antes. Allí, enredadas entre el follaje verde de las ramas bajas, había unas hojas marrones. El laboratorio iba a estudiar con detenimiento ambos lados del corte para poder medir el ángulo del filo de la hoja utilizada. Eso significaba volver allí con una sierra. Tomó varias fotografías del muñón, mientras murmuraba para sus adentros. Creo, amigo mío, que después de haber estrangulado al gato y haberlo arrojado al jardín, trepaste hasta aquí para esperar. Pienso que observaste a los niños y pasaste el rato soñando y tallando la rama. Cuando se hizo de noche les viste pasar por delante de las ventanas iluminadas y observaste cómo bajaban las persianas y se apagaban las luces una tras otra. Y al cabo de un rato descendiste del árbol y te dirigiste hacia allí. Fue así, ¿verdad? No debió resultarte difícil bajar directamente desde la rama grande. Con una linterna e iluminando por la brillante luz de la luna que acababa de salir. Pero a Graham el descenso le resultó bastante complicado. Introdujo una varita en la abertura de la lata, la retiró cuidadosamente de la horquilla de la rama y bajó sujetando la ramita entre los dientes, cuando necesitaba utilizar las dos manos. Cuando volvió al barrio en construcción, Graham descubrió que alguien había escrito en el costado cubierto de polvo de su automóvil. Cuando volvió al barrio en construcción, Graham descubrió que habían escrito en el costado cubierto de polvo de su automóvil: Levón es un pajarón. La altura de la inscripción indicaba que incluso los residentes más jóvenes poseían un buen nivel de instrucción. Se preguntó si habrían escrito también en el automóvil del duende dientudo. Graham permaneció sentado durante unos minutos, contemplando las hileras de ventanas. Aparentemente había unas 100 que podían verse desde allí. Era posible que tal vez alguien recordara haber visto por la noche en el aparcamiento a un forastero blanco. Valía la pena intentarlo por más que ya hubiera transcurrido un mes. Para interrogar a cada residente sin perder tiempo, tendría que contar con la ayuda de la policía de Birmingham. Luchó contra la tentación de enviar la lata de gaseosa directamente a Washington, a Jimmy Price. Tenía que pedir a la policía de Birmingham que le cediera a algunos agentes. Sería mejor entregarles lo que tenía. Cubrir la lata del talco era un trabajo simple. Buscar huellas producidas por una transpiración ácida era algo diferente. Price podría hacerlo aún después de la prueba con el polvo de la policía de Birmingham, siempre y cuando no se tocara la lata con los dedos desnudos. Era mejor entregársela a la policía. Sabía que la sección de documentación del FBI se arrojaría con uñas y dientes sobre la marca grabada. Fotografías para todo el mundo. Nada se perdía con eso. Llamó a la sección de homicidios de Birmingham desde la casa de los Jacobi. Los agentes llegaron justo cuando Geehan, el agente de la inmobiliaria, hacía entrar a unos posibles compradores.